Kimberly, a Gilberto Ríos Munguía, que hace el análisis político también como portavoz del proyecto político del gobierno de la compañera Xiomara Castro. Buen día, Gilberto, bienvenido a este abanico del análisis global. Buenos días, gracias Félix. Muy interesante el programa. Saludos Kimberly, saludos al profesor Armando Orellana. Me parece que fue una jugada magistral desde el punto de vista de la política internacional haber mantenido en suspenso tanto tiempo el tema de la extradición, por lo menos de esta denuncia, porque como lo aclaró bien ahora mismo el canciller, pues se han seguido deportando, ¿verdad? Según han estado llegando las solicitudes al país de manera inmediata. Solo en el gobierno de la presidenta Xiomara 51 extraditados, ¿verdad? Y se han tramitado de inmediato las órdenes, las solicitudes que han llegado a Cancillería hacia la Corte Suprema sin que por este haya mediado ninguna, digamos, inspección, ¿verdad? Por parte presidencial o del gobierno, porque hay total seguridad de que nuestro partido está limpio, ¿verdad? Y que nuestra dirigencia no está comprometida con estos grupos del crimen organizado, y que si hay algunas son excepciones en lo que fue todo un movimiento social, ¿verdad? Que por más de 10 años se costeó de muchas maneras su lucha, ¿no? Y una lucha que fue sumamente desigual. Entonces, de esto yo creo que estamos sacando un rédito importante porque, como bien planteabas, Félix, muestra no solo un aspecto de las relaciones con Estados Unidos, sino principalmente aquellos que nos han tenido sometidos como en esto de la alimentación, la soberanía alimentaria, o lo que fue para nosotros los primeros tratados de libre comercio. Yo recuerdo, estoy seguro que vos lo conociste, un famoso estudio que se hizo de cómo se acabó la producción de arroz en nuestro país. Se llamaba Así se quemó el arroz, ¿verdad? Que era de Oxfam y que describía muy bien lo que pasaba con los productos agrícolas cuando pues entraban en libre competencia con los productores norteamericanos, que fue pues calco y copia también de lo que pasó con la industria manufacturera y productiva y del campo de México, ¿verdad? Después del Tratado de Libre Comercio de 1994. Entonces, ante eso, ¿verdad? Yo recuerdo al presidente Zelaya confesar, ¿verdad? Que uno levantaba la mano, dijo, porque creía realmente que el Tratado de Libre Comercio era pues algo que iba a ser importante, ¿no? En ese momento el presidente era diputado. Y después dice, me di cuenta que nunca se habían ni siquiera discutido los términos. O sea, así como se enviaron los términos, así fueron aceptados y así pues nos volvimos una economía mucho más dependiente de Estados Unidos. Y por eso es que este debate es sumamente importante, es trascendental en la vida de nuestro país, porque no funcionó esta receta de crecimiento en los últimos 35 años. Hay que cambiarla, hay que reposicionar a Honduras a nivel internacional. El mundo entero está cambiando, evidentemente. Y por otra parte, yo sí quiero recalcar, como habíamos dicho hace una semana, que de cualquier manera el gobierno de Trump podría abrir más oportunidades que las que teníamos con el gobierno demócrata. Porque esta dicotomía falsa de demócrata y republicano también en Estados Unidos creo que va a cambiar, debe analizarse desde otro punto de vista, pues. Y si estamos atentos a la coyuntura, como evidentemente lo está el gobierno, después de esto que ha hecho, pues pueden aprovechar estos ataques enormes que nos hicieron por meses, ¿verdad? Para demostrar no solo que estamos despreocupados por el tema de la extradición a nivel de nuestra dirigencia, pero además preocupados por lo importante que es la economía del país y librarnos de estos atavíos a los que hemos sido sometidos por años. Ahora bien, lo que se dice, Gilberto, la derecha y los grupos pues aquí más conservadores, es que la presidenta tuvo que retroceder en su posición en cuanto a la denuncia del tratado de extradición y prácticamente se vio doblegada por los Estados Unidos. Hay gente pues que no puede ver un poco más allá de sus narices. También nos preguntamos el tema de la reciprocidad, ¿no? Se pide a Axel López en el tema de la corrupción, claro, que sabemos que fue escandaloso lo que hicieron con el tema de los hospitales y demás. Y bueno, no dicen que ese tema de corrupción es competencia de ellos y Axel pues está campante ya dándose vida de rico y famoso, y pues los hondureños aquí con un sistema de salud que aún hay mucha tarea por hacer en él. Sí, yo planteé en un momento, o sea, no solo yo, me refiero, varios planteamos en algún momento que era también la oportunidad de discutir la ley de extradición, no trabajar con el autoacordado que funciona bien, sino una ley que nos permita precisamente esa reciprocidad de la que hablabas, Kimberly, que es necesaria, ¿verdad? A mí me llama la atención que es ignorar completamente los argumentos que hemos dado, ¿verdad? Porque sí era preocupante en su momento que mencionaran al jefe de las Fuerzas Armadas y que también al secretario de Seguridad lo involucraran, y que pues se creara una narrativa ahí complicada y que pudiéramos haber entrado nuevamente en desestabilización política, ¿verdad? Que sabemos que es la principal función de la embajada, o sea, la principal función política de la embajada cuando un gobierno no es afín. Entonces,
Ante eso, pues manifestamos cuál era nuestra posición. Nunca la prensa lo tomó en cuenta, como ahora mismo no toma en cuenta también esta reconsideración que se hace y los motivos por los que se hace después de haber hablado con interlocutores varios. Incluso TN5 anoche decía que era falso, que la presidenta había hablado con alguien, con nadie habíamos hablado, decía, o sea, se crea una ficción, ¿verdad?, que intenta desacreditar, y la portada del Heraldo lo dice todo, pues dice reculón de la presidenta, Sí. tratando de ridiculizar una posición que a todas luces, como lo decía al principio, desde el punto de vista de la política internacional es una gran movida del gobierno, ¿verdad?, que además nos quita toda esa campaña de encima de que teníamos preocupación por la extradición a 3 semanas de las elecciones internas también. Sí, una especie de confusión. Fíjate que a mí me parece que bueno, yo soy que sigo mucho, digamos, los tableros de ajedrez internacional, al campeón mundial y cómo se dan todas estas estrategias. Yo tenía un profesor de deportes que nos decía que había que seguir con pasión todos los deportes, y entre ellos nos recomendaba mucho el ajedrez por el tema de la estrategia. Lo digo también porque uno de los principales asesores de gobierno, lo sabemos, es el presidente Zelaya, y siempre tiene esto de tener varias jugadas adelantadas, ¿no? Esto de los ajedrecistas así es, y precisamente tenía como en jaque, nos tenían en jaque, digamos, ¿verdad?, según ellos, con esa movida de la extradición, ¿verdad? Nos tenían, Hasta una manifestación estaban alistando. ya Jorge Calix había preparado ya a todos los bots, ¿verdad?, para que marcharan con él, ¿verdad? No sé con cuántos iba a ir a la calle, pero la verdad es que sí, era una campaña montada que simplemente con hacer una movida, ¿verdad?, en el tablero se demuestran muchas cosas. Pues no hay compromiso del gobierno para proteger a nadie, ¿verdad?, que era una de las principales tesis, ¿verdad?, de la oposición. No hay tampoco una preocupación de nuestra parte en ese sentido. Siempre se dijo en todos los discursos que estábamos de acuerdo con la extradición. Están haciendo querer entrar en contradicción ya en una movida así como desesperada, Renato, hoy por la mañana, diciendo que una era la posición de la presidenta y otra era de la candidata, lo que evidenciaba, ¿verdad?, que había división. Lo otro, Fernando Anduray también tuiteando el día de ayer que la izquierda, al menos 7 corrientes de izquierda interna de Libre están sumamente molestas por haber cedido y de haberse doblegado, o sea, tratando de darle cualquier otra lectura a la que es más evidente para nosotros y a la que nos potencializa, ¿no?, en el discurso, sobre todo en la posición moral que tiene nuestro gobierno, ¿verdad? Y el compromiso de ser... de no ser unos radicales en el poder, precisamente de no ser esa versión del radical fanático en el poder, sino de entender cómo funciona la geopolítica y cómo nosotros vamos avanzando, ¿verdad?, cada vez más en el respeto con Estados Unidos. Lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos solo respeta a los países que se respetan a sí mismos. Entonces nuestro gobierno tiene mucho de eso, ¿verdad? Un gobierno que tiene dignidad, que se va a dar a respetar, y creo que lo ha hecho muy bien hasta el momento y que deja ya un legado. Y como decías vos, Félix, ya es un salto cualitativo, pues, que jamás los hondureños esperamos avanzar con tanta dignidad como lo estamos haciendo con la presidenta Xiomara. ¿Cómo es que se utilizó este tratado de extradición con fines netamente políticos y de desestabilización, Gilberto? Bueno, sobre todo porque se hizo una campaña muy confeccionada, ¿verdad?, que inició precisamente con este juego de las fechas, porque nosotros como gobierno, digamos, denunciamos el tratado, la presidenta denuncia el tratado en el momento que sabe de las amenazas, y días después, aquí en Canal 8 lo vamos a decir con todas las letras, Laura publica el video, ¿no?, el video de Carlón. Entonces, tratando de o sea, fue una buena jugada. También hay que aplaudirle a Laura, ¿verdad?, porque uno debe reconocer los méritos del enemigo y en ese sentido ella juega muy bien la estrategia, ¿verdad? Ese video guardó, ¿cómo se llama?, ahí en caja fuerte de la embajada por lo menos 11 años. Imagínense qué momento más oportuno, ¿verdad?, para colocar una campaña, ¿verdad?, basada en ese documento que además se esconden muchas cosas. El video en sí mismo no es meritorio de extradición, ¿verdad? No hay un delito que se cometa de que yo recibí dinero. Pues, o sea, obviamente moralmente es cuestionable, pues, y debe levantarse una investigación como el mismo Carlos Zelaya lo pidió, ¿verdad? Y se abrió, pues, a la investigación nacional e internacional, pero eso no es meritorio de extradición. Y lo otro que ya el acuerdo para el tema de extradición es más allá de 10 años, o sea, no abarca más allá de 10 años, así que tampoco podría utilizarse al menos, video para la extradición. Entonces se fue creando toda una idea de que hay un gobierno, incluso narcotraficantes, que son iguales. Bueno, hasta sale señalando con el dedo de narcotraficante Ana Hernández. Entonces, es la historia del mundo al revés. Vendrán ¿verdad? cosas peores, dice la Biblia, Gilberto. Exactamente. Entonces, sí, ya es, ¿cómo se llama? Realismo mágico latinoamericano, ¿no? Donde, pues, parece todo fabulado y nosotros terminamos siendo los culpables. Entonces, sí, todo eso se derrotó con una simple, digamos, no tan simple, ¿no?, pero una jugada política sumamente magistral
que, como les digo, además le quita la neblina al camino también que le han generado a las elecciones internas y que sigue abriendo paso para que nuestro proyecto esté avanzando. Perdón, de acuerdo con esta línea te decía que está haciendo ahora mismo Félix, ¿verdad? De ese recuento de cómo se están pues calibrando o temperando las situaciones a nivel internacional y también entender que las relaciones internacionales son como un sistema de relojería, ¿no? Entonces, funcionan con cierta sincronía. A mí me parece importante darle lectura al fin de la guerra en Ucrania, darle lectura al cese al fuego en Gaza, que tiene que ver con la introducción del gobierno demócrata, y entender mejor las contradicciones. O sea, hay que profundizar mejor en las contradicciones internas de Estados Unidos para, pues, como saber cómo entrarle mejor al fenómeno, pues, y cómo nos puede convenir más lo que ahora mismo el mundo está cambiando. Bueno, muchas gracias. Gracias.